¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido e independiente de los mercados financieros. Podríamos decir que la geopolítica está primando dentro de los mercados con las palabras de Trump, pero hoy venimos a hablarles adicionalmente de la parte macro y de la parte micro. En la parte geopolítica diremos que el jueves y el viernes de la semana pasada fueron los días principales. ¿Por qué? Porque el jueves el presidente norteamericano nos dijo que aplicaría el 4 de marzo, es decir, mañana, la subida en aranceles de 25% para México y para Canadá, y adicionalmente subía un 10% a los aranceles que ya se estimaba que subiría en China. Todo esto empezó a dar volatilidad a los mercados y nosotros pensamos que será difícil que se implemente tal y como Donald Trump ha dicho. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo unos ligeros movimientos. México ha dicho que quizá podría subir los aranceles a China tal y como los tiene Estados Unidos, y está haciendo que Canadá también tome esta iniciativa, y en las últimas horas Donald Trump ha dicho que quizá no aplicará el 25%, sino que minorará ese arancel establecido. ¿Esto por qué viene? Porque el secretario del Tesoro norteamericano ha dicho por activa y por pasiva que quiere dos cosas: bajar el tipo de interés a largo plazo para que Estados Unidos se financie más barato, y quiere bajar ese dólar, quiere ser más competitivo. Pues bien, si no baja por debajo de ese 25% los aranceles, y si no es más flexible con México, con Canadá y con China, es difícil que esto lo logre. El otro elemento de gran calado era la disputa entre el vicepresidente norteamericano, el presidente norteamericano y Zelensky, en una caricatura que jamás olvidaremos. Parece que se cerraban el proceso de paz entre Ucrania y Estados Unidos, y esto hacía que tuviéramos una reunión de urgencia en Londres este mismo fin de semana, en la que parece aprobarse un paquete de estímulo para la defensa de 200 billones. Otro de los elementos principales durante la semana pasada era la parte macroeconómica. Veíamos una caída hasta menos 1,5% del PIB esperado para el 2025 en Estados Unidos por parte de la Fed de Atlanta, y pese a que el dato de la Fed de Nueva York nos sigue diciendo que para el primer trimestre Estados Unidos crecerá alrededor del 3%, esto hacía saltar las alarmas. A nivel de precios, el dato de IPC o de PCE Core más seguido por parte de la Reserva Federal salía a niveles del 2,6%, con lo cual, tranquilidad. Donde no existía tranquilidad era en el gasto personal. Ajustado o en términos reales, nos decía que este caía en torno a un 0,5%, era la mayor caída en los últimos 4 años, con lo cual los datos de Walmart, los datos de confianza del consumidor, esa caída del menos 1,5% nos hacen ser más que cautos con la evolución del primer trimestre dentro de Estados Unidos. En la parte micro, Nvidia sacaba resultados y decía que los márgenes brutos serán menores en el futuro, con lo cual la compañía caía un 7% en la semana, y también la tecnología caía como consecuencia de que compañías como Microsoft decían que iban a gastar menos en infraestructuras. Esto hacía que el growth cayera más del 2,5% la semana pasada, con subidas del value en Estados Unidos del 1,2% y también subida nuevamente de Europa frente a Estados Unidos. El DAX subía un 1,2%. Caídas en la semana de más del 2,5% por parte del oro y alrededor del 4% en el Nikkei. Todo ese sentimiento de cauto y ese sentimiento de menor crecimiento económico hacía que los bonos ganaran la semana pasada en torno a un 0,2%, y pese a que empezábamos el mes de febrero con una perspectiva de solo un recorte de tipos de interés en Estados Unidos, al final de la semana pasada veíamos cómo el mercado augura con un 100% de probabilidad que la Fed tendrá que rebajar al menos 2 veces los tipos de interés. Sabemos que durante esta semana vamos a tener que tragar también con las palabras de Trump, pero tenemos muchos otros datos en los que fijarnos en las próximas 5 sesiones. A nivel norteamericano habrá que estar atentos al ISM manufacturero hoy lunes, habrá que estar también atento a la parte de servicios y a la parte de empleo que veremos el viernes, con un dato de desempleo que se estima que pueda estar en niveles del 4%. También estaremos atentos al Facebook, y aquí en la eurozona tenemos una cita con el Banco Central Europeo. Sí,
Se espera un recorte de 25 puntos básicos después de que en el mes de enero viéramos una bajada de tipos de interés hasta niveles del 2,75%. También datos de evolución del sector comercial, tanto en China como en Europa, y esto nos hará ver cómo están calando el tema de los aranceles a nivel global. En una semana en la que vimos el viernes pasado un cierre de cortos por parte de muchos hedge funds que se habían puesto más negativos en Estados Unidos, nosotros seguimos abogando por la cautela y por activos y fondos que nos hagan perseverar y ganar en el largo plazo. Y en este capítulo les traemos una idea de fondos, el Bank of New York Mellon Absolute Return Bond, un fondo que se ancla en su expertise de renta fija y quiere perseverar en el largo plazo con rentabilidades constantes. En este entorno les hemos dicho que los jugadores más hábiles se han cerrado de manera negativa dentro del mercado. Y esto puede llevar a que muchos de ustedes piensen en comprar ante caídas de mercado. Pues bien, nosotros les pedimos cautela. Les pedimos que no limpien el coche porque dentro de los próximos 15 días también viene lluvia. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados y si quieren mantener el pulso a los mercados financieros, saben que tienen una cita aquí la próxima semana con nosotros, con Beca.